iglesia, ¿cómo están? Qué lindo es poder encontrarnos. Yo te voy a animar a que podamos juntos adorar, ponernos de acuerdo en tener el mismo sentir y adorar a nuestro Señor y entregarle todo a Él. Amén. Que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Señor, que tengamos un corazón de adorador, esos adoradores que busca, Señor, nuestro Padre. Señor, que en este tiempo podamos aprender cada día más y buscarte cada día más, reconociendo que tú eres nuestro Señor. Te adoramos, papá, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermoso, hermoso, gracias a Dios. Ese es el Dios que tenemos, el Dios a quien adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no vamos a postrarnos? ¿Cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? Gloria sea al Señor, a su nombre maravilloso. En este momento quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Puse como título Nuestras creencias en tiempos de crisis. Nuestras creencias en tiempos de crisis. Lo hemos estado anunciando. Y les quiero decir algo que no es novedad para muchos de ustedes. Y es que todos absolutamente tenemos creencias. Todas las personas tenemos creencias. Muchas o pocas, ciertas o equivocadas, pero son creencias al fin. Y acá me estoy refiriendo a creencias en cuanto al aspecto espiritual, creencias espirituales acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Todos tenemos, seguramente vos también tenés tus creencias. Ahora, también tenés buenos hábitos y buenas costumbres y buenas prácticas, como la práctica de leer la Biblia, como la práctica de orar, como la práctica de tener memorización de partes de la Escritura, o de estudiar, o de ir a la iglesia cuando se podía. Hay gente que podría recitar de memoria textos de la palabra de Dios, o párrafos, conoce, ha estudiado, le gustó y le gusta. Hay gente que conoce promesas y que conoce mucho sobre Dios y sobre la doctrina y sobre todo lo que tiene que ver con la teología también. Ahora, ¿qué pasa en los tiempos de crisis? ¿Qué pasa cuando la vida nos zarandea? ¿Qué pasa cuando tenemos tiempos o situaciones en donde forzosamente somos puestos a prueba, en donde ahí es donde se ve lo que tenemos en nuestro interior? Porque ahí es donde sale a relucir nuestras actitudes y nuestras creencias verdaderas. Ahora, yo me hago esta pregunta, que es el título de este mensaje. ¿Dónde están esas creencias en tiempos de crisis? ¿Nos han ayudado? ¿Nos han sacado a flote? ¿Nos hemos sentido fortalecidos en Dios, en la palabra de Dios? ¿O son creencias que eran superficiales, efímeras, creencias que eran nada más que artificial, un conocimiento intelectual, mental, prefabricado, pero cuando lo necesité no me sirvió porque no tenía raíz, porque nunca lo que yo sabía y lo que yo creía había entrado en mi vida y había modificado mi vida y mi conducta. Y lo que es peor aún, nunca me había servido para mejorar en mi relación con Dios, para intimar en una relación profunda y personal con el Señor Jesucristo. Mire, te quiero decir, lo que nosotros conocemos de Dios y lo que nosotros hemos sabido y estudiado de la palabra de Dios nos tiene que servir para la vida diaria, para nuestro diario caminar. Lo tenemos que practicar en nuestra experiencia personal. Si yo esto
no lo practico, no lo incorporo en mi vida diaria, en mis relaciones, no sirve de nada. Es como escuchar o es como leer un libro de historia o es como estudiar geografía. Es como saber cualquier otra disciplina o ciencia que no modifica mi vida y que no me hace ni mejor ni peor persona, algo neutral totalmente. Y es triste reconocer que hay personas en esta situación. Son lectores, son estudiosos, son, podríamos decir, hasta adoradores de este libro, pero no tienen relación profunda y no aumentó su amor y su intimidad con el Señor. Este es el libro de los libros, pero está el Dios de este libro. Por medio de la palabra de Dios, yo tengo que llegar a conocer a Dios. El mismo Jesús dijo que todo lo que Él había venido a hacer y a decir era para que nosotros llegáramos a conocer al único Dios verdadero y para conducirnos a Dios. Eso lo decía el mismo Jesús. Yo he venido para eso, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, en este contexto, después de esta breve introducción, yo quiero que leamos, y te invito a, si tenés la Biblia a mano, a leer un pasaje muy hermoso del Antiguo Testamento, capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Y, mejor dicho, no lo voy a leer porque es una historia un poquito larga, pero yo te la quiero relatar, porque es una historia muy hermosa, una historia antigua de hace, no sé, 3.000, 4.000 años atrás. Y como siempre nos enseña el pastor Ariel, tenemos que estudiar un pasaje bíblico de acuerdo a su contexto, y muchas de las cosas que fueron escritas en otras épocas para otro contexto geográfico, cultural, político, religioso, por ahí no son aplicables a nuestra vida y a nuestra situación personal. Pero sí es cierto que hay principios que son constantes, que son invariables, que son inmutables. Cuando nosotros leemos algo así, aprendemos cosas acerca de Dios, acerca del obrar de Dios, acerca del hombre, acerca de lo que son las demandas de la palabra de Dios para nosotros. Y son esos principios y esas creencias las que yo quiero rescatar en este momento de este pasaje. Segunda Reyes, capítulo 3. Dice allá por el versículo 4 que había un rey que se llamaba Joram. Para que vos te ubiques, el rey Joram era el sucesor del rey Acab. El rey Acab fue recordado en la Biblia por ser uno de los reyes más impíos, más pecadores, más desobedientes a Dios que existió jamás. Hoy hablamos de Nerón, de la época de Nerón, de los primeros cristianos, de Hitler y de tantos otros dictadores. Bueno, Acab no tenía nada que envidiarle y estaba a la par de todos esos. Dice la Biblia que se había vendido para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No le alcanzó la vida para todas las cosas que quiso hacer malas. Y estaba en pareja, en yunta con su esposa Jezabel, que era igual o peor que él. O sea, una pareja realmente completita. Ahora, este hombre había muerto, y cuando él murió, había un reino de ahí vecino de ellos que quedaba al sur,
que era el pueblo de Moab. Y el pueblo de Moab, el rey de Moab, le pagaba una renta, un impuesto a Acab por estar debajo de su imperio. Dentro de su imperio, debajo de su yugo, él tenía que pagar como siervos una renta, no sé si anual o mensual, pero tenía que pagarla. Cuando muere Acab, este rey de Moab se rebeló contra él. Dice, ¿qué tengo que andar pagando yo al hijo, que era Joram? ¿Qué le tengo que andar pagando? Y se rebeló. Entonces, Joram no tuvo mejor idea que levantarse en armas, preparar todo su ejército para atacarlo, para invadirlo y para volver a subyugarlo. Como ellos eran del reino de Israel del norte, llamó para aliarse y para que lo acompañaran a la guerra contra Moab al reino del sur, el rey Josafat. El rey Josafat era un rey bueno, temeroso de Dios, y era un rey que amaba a Dios y que nosotros conocemos de las historias bíblicas un montón de situaciones positivas, buenas historias que hemos contado en nuestros púlpitos acerca del rey Josafat. Y de paso también incorporó en esa expedición guerrera al rey de Edom, que era otro de los pueblos del sur. Después de varios días de camino por el desierto, empezó a faltarles el agua y empezaron a tener sed y enfermarse y a sentir el rigor del desierto, del sol abrasador y de todo lo que significa deshidratarse en medio del desierto. Y entonces dice, me lo imagino, se agarra los pelos y dice, ¿para qué nos trajo Dios a este desierto? Para que muramos como animales. Y entonces le dice Josafat, que era temeroso de Dios, le dice, ¿no hay acá algún profeta de Dios para que le consultemos al Señor a ver acerca de nuestra situación? Y alguien se acordó del profeta Eliseo. Sí, dice, hay un profeta de Dios. Hay un profeta de Dios y vamos a consultarle a él. Van con una comitiva y entonces dice Eliseo, miren, dice, yo le voy a dar una palabra de Dios, pero por amor a Josafat, porque lo que es aquel impío que viene de una familia pecaminosa, que se olvidó de mí, yo lo estoy parafraseando, ni la hora, nada. Entonces dicen, miren, van a hacer una cosa, les da la palabra de parte de Dios. Todo ese ejército, no sé cuántos eran, seguramente eran miles, que están en el desierto muriéndose de sed, van a empezar a cavar pozos en el desierto. Y mañana esos pozos van a ser llenos de agua. Pero no por el agua que venga de la lluvia, porque en el desierto no llueve, sino que van a venir aguas, va a venir agua por el suelo y van a llenar los pozos y van a tomar. Y esto es cosa pequeña delante de los ojos de Dios, dice el profeta, porque Dios, aparte de esto milagroso, les va a dar la victoria sobre todos los enemigos que los están rodeando. Y así fue. Y usted puede leer el capítulo 3 de Segunda Reyes y va a encontrar en los versículos a lo largo de este capítulo una historia hermosa de una gran liberación que Dios le dio una vez más al pueblo de Dios. Vamos a ver rápidamente los principios que nosotros sacamos de esta historia bíblica. Principios espirituales, principios que nosotros aprendemos y que son invariables y constantes a lo largo de toda la historia y que nos van a servir de base para nuestras creencias
Y nuestras creencias van a ser la base para tener victoria en las épocas de crisis y de tentación y de cualquier otra cosa que surja, situación en nuestra vida cristiana. En primer lugar, nosotros de esta historia de Segunda Reyes aprendemos que Dios es el mismo. Dios, nuestro Dios, es el mismo siempre. Ayer, hoy y por los siglos. Como hemos cantado o hemos escuchado esta hermosa canción de Silvina, Él es el Dios que hizo la tierra, que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y que reina con autoridad. Él es el Dios que hizo no solo este planeta, los cielos y la tierra que nosotros vemos, sino también que hizo el sistema solar, que hizo todas las galaxias, todas las constelaciones, todo este universo que no lo podemos ni alcanzar a ver, ni alcanzar a medir, ni a dimensionar. Este es el Dios creador de todo, dueño de todo, que está por encima y por fuera de todo esto que les dije recién, de las galaxias y de las constelaciones. Y me gusta pensar en esto, porque a veces nosotros no tenemos una idea cabal de lo que es la grandeza del Dios que nosotros tenemos y creemos. Y a pesar de ser tan grande, me mira y te mira a vos y me mira a mí, que somos apenas un puntito en este universo. Parece increíble, parece algo loco, pero es real que Él nos mira, que Él está atento, que su mirada está enfocada en vos y en mí. Hay un pasaje en Isaías que dice Dios, ¿por qué decís que mi camino está escondido de Dios? ¿Cómo a Dios se le va a escapar tu camino y tu vida y tu situación? Ahora yo pienso en tiempos de crisis y cuando viene la tentación y cuando viene la prueba y cuando viene el zarandeo, ese Dios grande que yo no sé porque lo he leído y porque me lo han dicho y porque desde chico o desde grande lo aprendí. Ese Dios es el Dios de mi vida, el Dios que es más grande que mi crisis, que mi problema, que mi tentación, más grande que tu propia existencia, que tu propio mundito. ¿O es un Dios raquítico, un muñequito que vos lo manejás como vos querés? ¿O es una versión de bolsillo, el Dios tuyo y el Dios mío? Es una muestra, una cajita de muestra gratis, de muestra médica. Es una versión condensada. No es la totalidad. ¿Por qué? Porque es algo que no llega a cubrir toda mi necesidad y a satisfacer mis expectativas. En mi mente es un Dios mezquino, chiquito, pequeño. Más o menos como un amuleto. ¿Cuál es el Dios que vos tenés en tus crisis? ¿Cuáles son tus creencias acerca de este Dios? Pero en segundo lugar, nosotros aprendemos de esta historia bíblica que Dios es fiel con los suyos. Dios es fiel. Este rey, Joram, era un rey pecador, impío, vivía lejos de Dios, no consultaba a Dios, igual que sus padres, igual que toda la nación de Israel en aquella época, a diferencia de Judá, representada por Josafat. Él no estaba yendo a esa expedición militar porque consultó a Dios, sino porque a él se le ocurrió. No consultó a Dios, no oró antes, no le preguntó a ningún profeta. Fue, salió y encima hizo alianzas, que las alianzas en la época bíblica no eran bien vistas por Dios, porque se aliaban y se asociaban con personas que no tenían creencias espirituales. Y encima, en el versículo, dice la Biblia en el versículo 10, que cuando estaba en medio de esta situación,
empezó a protestar y a despotricar y a decir, ¿por qué Dios nos sacó al desierto para que estemos acá pasando todo este hambre y toda esta sed y nos muramos deshidratados? Ahora, perdón, a Joram, ¿quién te sacó al desierto? ¿Dios para matarte o tu propia decisión y tu propia estrategia militar? Y así somos nosotros. Esta es otra constante a lo largo de toda la historia del ser humano. Tomamos nuestras propias decisiones, tomamos a cargo las riendas de nuestra vida. Yo soy el jefe, el que decido, y después me quejo, y después le echo la culpa a Dios, y después Dios es el gran responsable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjese, querido, por eso le puse al título de este segundo punto, que Dios sigue siendo fiel a los suyos. Dios sigue siendo fiel, porque a pesar de nuestros errores y de nuestras malas decisiones, como en esa época, Dios le dio la victoria. Dios es fiel. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él, Dios, no puede negarse a sí mismo. Él es amor, Él es constante, Él es el mismo. Él no varía, Él no cambia de parecer ni de opinión, ni se arrepiente, ni deja de cumplir sus promesas y su pacto. Si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Pero esto es así, y nosotros seguimos quejándonos, y Dios es fiel, y nos vuelve a restituir, y nos vuelve a escuchar nuestras oraciones. ¿Y por qué nosotros nos quejamos y hacemos lo mismo que hizo Joram? Porque nosotros muchas veces tomamos nuestra vida y tomamos nuestras propias decisiones y tomamos el camino que a nosotros nos parece mejor sin orar. O si oramos, es meramente un trámite para que Dios bendiga los planes que yo ya mentalicé. Y Dios tiene que bendecir y que obrar a mi manera. Y si Dios no obra a mi manera, entonces me enojo como un chico caprichoso. O a veces ni oro ni espero la respuesta de Dios porque tengo miedo que ese Dios me responda y me lleve por otro camino que no era el que yo había pensado. Pero Dios es fiel y gracias a Dios, y esa es una verdad inconmovible en la que vos y yo nos podemos apoyar y nos podemos sentir respaldados. En tercer lugar, tenemos, en base a esta historia que estamos estudiando, tenemos que activar nuestra obediencia. Tenemos que activar nuestra obediencia. En todos los casos se requiere obediencia. ¿Qué le dijo el profeta de parte de Dios a esos 3 ejércitos que estaban ahí en el desierto? Caben pozos. Caben pozos, muchos pozos. Se estaban muriendo de sed, necesitaban agua urgente, morían deshidratados. Fueron a consultar a Dios y Dios les dice, caben pozos. Y esos pozos, ya vamos a ver, aparecieron llenos de agua milagrosamente. Ahora, fíjate qué interesante que es todo esto, porque el ser humano quiere una relación con Dios sin ningún tipo de compromiso. Queremos una religión que no nos demande nada. Queremos un resultado final que sea lindo, pero no con un proceso que sea sacrificado. Queremos curarnos sin tomar ningún medicamento. Queremos crecer espiritualmente, pero no queremos pagar el precio, el costo de pasar tiempo con Dios.
orando, leyendo la palabra, buscando su presencia. Nos cuesta, ya cuando nos tocan la obediencia, ahí ya nuestra espiritualidad se esfuma y ya nuestra valentía empieza a hacer agua. Porque obedecer es difícil, vamos a ser honestos. A veces en el caso espiritual, a veces obedecer no solo es difícil, sino que también puede parecer lento, un proceso lento, pesado, hasta a veces ridículo. A veces obedecer es estar quieto, como este mismo Josafat, cuando unos capítulos antes la palabra de Dios nos dice que consultó porque había venido un ejército tremendo contra él. Y él consultó a Dios. Fue esa historia que después salió y Dios le dio una liberación milagrosa contra sus enemigos, salieron cantando y alabando a Dios. Bueno, pero ¿qué le dijo Dios a él cuando fue en oración a buscar el rostro? Estén quietos, estén quietos. Esa fue la respuesta de Dios. Y obedecieron. A veces obedecer es marchar, como cuando cruzaron el Mar Rojo. A veces obedecer es sumergirse, como le pasó a Naamán, que se sumergió, se zambulló 7 veces en el río Jordán. A veces obedecer es dar 7 vueltas a Jericó, como le pasó a Josué con el pueblo de Dios. A veces obedecer es esperar las instrucciones de Dios para continuar el viaje misionero. Y ningún viaje de Pablo fue por cuenta propia, sino Dios le indicaba y ponía en su corazón y muchas veces le abría caminos y le cerraba caminos. Obedecer es morir al yo, es dejar de lado mis recursos personales, mis criterios y poner mi voluntad, rendir mi voluntad y mi vida ante la soberanía de Dios en mi vida. Y eso es lo que nos cuesta. Y yo te hablo, a lo mejor vos no tenés crisis. El título de este mensaje es Mis creencias en tiempos de crisis. A lo mejor no tenés crisis. A lo mejor tu vida está bien en todo sentido. Pero ¿cómo andás en tu obediencia con Dios? O cuando hay obediencia y Dios te toca la fibra de tu corazón y de tu voluntad, ahí te resistís. O cuando toca tu bolsillo, te resistís. Obedecer es vivir de acuerdo a los principios bíblicos. En mi vida personal, en mi vida íntima, en mi vida familiar, como empleado, como patrón, como compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Cómo me conduzco con mi esposa, con mis hijos. Ahí es donde mis creencias se llevan a la práctica, las experimento y entonces se filtran y se infiltran en todas mis actitudes, en una vida de obediencia que agrada a Dios. Dice Juan 13:17. Si saben, dijo Jesús. Juan capítulo 13 es cuando él lava los pies de los discípulos. Al final de eso dice él, miren, yo les he dado un ejemplo para que como yo hice, ustedes también hagan lo mismo. Y entonces después dice, porque serán bienaventurados no solo si saben estas cosas, sino también si las hacen. ¿Te das cuenta? Saber y hacer. Somos bienaventurados, más que felices, no solo cuando las sabemos, sino también cuando las hacemos. Y ahí se completa la ecuación. Nosotros estamos un poquito a veces en nuestra vida, si me permiten la expresión, desequilibrados. Sabemos mucho, pero hacemos poco. Mucha teología, mucha teoría, mucho estudio,
pero poca vida, poca experiencia, poca práctica, poca relación con Dios. Y ni hablemos que cuando es la obediencia, ahí ya menos que poco todavía. Esto es para reflexionar. Y seguimos. En cuarto lugar de esta historia hermosa que estamos viendo del desierto. En cuarto lugar, Dios provee para los suyos. Dios en aquella oportunidad proveyó. ¿Qué necesitaban? Agua y victoria contra los enemigos. Dios proveyó agua de manera sobrenatural. En el desierto empezó a venir el agua, a fluir el agua, y llenó todos los pozos que ellos habían cavado y tomaron agua. Dios provee de manera sobrenatural. Me hace acordar, en el Antiguo Testamento dice la palabra que Dios es el Dios que abre caminos en el desierto y que manda ríos en medio de la soledad. O camino en la soledad y ríos en el desierto. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Donde parece más difícil y más imposible, ahí es donde Dios, nuestro Dios, actúa. La palabra de Dios nos enseña vez tras vez que Dios es un Dios que provee para los suyos, que no nos deja, que no nos desampara. Dice el Salmo 37, capítulo 37, versículo 25, joven fui, dice David, y ahora soy viejo, y nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios provee para los suyos. Y el versículo 19, unos versículos anteriores, dice que los hijos de Dios no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Ese es nuestro Dios. Lo sabemos, creencias, lo sabemos, está todo acá, pero lo hemos llevado a la práctica, lo has experimentado en tu vida. Por eso decíamos al principio, es cuestión de experimentarlo. Esta pandemia quizás vino para que nosotros aprendamos a experimentar personalmente y en nuestra vida, y que se encarnen los principios bíblicos y las creencias que teníamos y que nosotros las recibíamos, pero que nos alimentaban otros, pero ahora tenemos que alimentarnos nosotros de todo esto. Hay un predicador que dice que Dios tiene hijos nada más, no tiene nietos. Parece que Dios tiene nietos últimamente, porque somos hijos que no nos alimentamos directamente del papá, del Padre Dios, sino que nos alimentamos de los hijos de Dios. Y entonces nos alimentamos de los mensajes de los pastores, nos alimentamos de los devocionales, nos alimentamos de un montón de cosas de los hijos de Dios, que los hijos de Dios nos dan para comer, casi, si se quiere, en la boca, pero no nos alimentamos directamente de Dios, porque ha faltado esa intimidad y esa experiencia personal con Él. Estamos en fase 5, creo que el máximo son 6. La fase 6 es cuando ya prácticamente está todo normal, después de la pandemia. Bueno, vamos a agregarle una más. Para los cristianos es la fase 7. ¿Y sabés cuál es la fase 7? Cuando vos y yo hayamos aprendido a tener relación con Dios, a aprender las lecciones espirituales. Dijimos desde el principio de todo esto, venimos diciendo, esto es algo en lo cual Dios nos quiere hablar. Esto es algo guiado por Dios, más allá de las teorías de conspiración, etcétera, etcétera. Esto Dios lo ha permitido para que vos y yo podamos aprender cosas y cambiar cosas y pulir cosas. Y Dios lo está haciendo, y gloria a Dios por eso. En quinto lugar y penúltimo,
Quinto lugar, Dios, aprendemos con esta historia de la palabra, que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Y esto es algo que también lo sabemos porque lo hemos leído y creemos que es así. Si Él es un Dios que creó todo este universo y es el Dios que creó y con el poder de su palabra, como cantó Silvina, es el Dios que está por encima de todas las cosas, que Él es el que da vida y el que da muerte. Y Él es es el Señor de la historia. Él es el que está por encima y que controla todas las cosas. Los gobiernos, las naciones, las diferentes situaciones de la historia, la naturaleza. Hay gobernantes, siempre hubo y ahora también, hay gobernantes que se creen poderosos, influyentes, intocables. Hay naciones que también creen que nadie las va a derrumbar y que son dominantes. Pero nuestro Dios es más grande que todo eso. Es trascendente, trasciende, está por encima, por fuera. Es todo lo que sucede y lo que no sucede con las naciones, con las personas, con la naturaleza, obedece a la orden de nuestro Dios y se mueve por el poder y sucede por la autorización y por el poder de la palabra de Dios. Nada sucede sin que Él lo permita. Y como yo les decía antes, a veces nuestro Dios no es ese Dios. A veces es una copia barata, ordinaria, un muñequito de lo que es una representación ordinaria de lo que es nuestro gran Dios, el único Dios verdadero. Es una muestra médica, es un perfume condensado chiquitito. Es algo que un muñequito que yo lo manejo y lo moldeo de acuerdo a mi conveniencia. Y por último lugar, para que no se nos extienda el tiempo, aunque no tenemos que salir a ningún lado, ¿no es cierto? Muy bien. Punto 6. Punto sexto. De estos principios bíblicos que van a fortalecer nuestras creencias, sacados de la historia de Segunda Reyes capítulo 3. Hay una protección sobrenatural para los hijos de Dios. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad que nos llena el alma! Que nos hace estar seguros, confiados, con respaldo, con apoyo en nuestra vida. Venga lo que venga. Hay una protección sobrenatural para los hijos de Dios. Y yo te invito en esta tarde, noche, a que esta verdad la hagas tuya en tu vida. Dice uno de mis salmos favoritos, Salmo 27, versículo 1. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Y la Biblia dice, y el rey David dice, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Porque Dios, sabemos, porque lo hizo con otros y lo ha hecho con nosotros, yo puedo dar testimonio y estoy seguro que lo va a seguir haciendo. Dios es el que da protección sobrenatural a sus hijos. No te lo olvides nunca, en las tentaciones, en las luchas, en los ataques del enemigo. Así que esto es otra de las cosas que lo hemos sabido de memoria, que lo hemos escuchado, pero que hoy yo te invito a que esto sea una realidad hermosa, palpable en tu experiencia personal. Muy bien. Vamos a concluir este tema. Podríamos seguir desmenuzando y hablando de esto y es realmente hermoso. Pero no quiero que sea muy largo. Es mi oración que vos y yo
No importa si vos estás mirando este mensaje con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, ahora te voy a hablar a vos. Algo personal, algo íntimo para vos, de parte de Dios, que después de haber escuchado estas palabras, estos 6 puntos, donde hemos hablado de la grandeza de Dios, que Él es el mismo, que Él no cambia, que Él es fiel con sus hijos, que Él nos protege sobrenaturalmente, que Él pelea nuestras batallas, que Él provee para cada una de nuestras necesidades, que esto puedas ponerlo en práctica. Y en este momento tomes el compromiso. Y también, como hemos dicho, de activar tu fe y tu obediencia. Tu obediencia. Porque está la demanda del Evangelio. Y la vida de obediencia es la vida que agrada a Dios. Acordate de Juan 13:17. Si sabés estas cosas, bienaventurado serás si las hicieras. Ahí está la bienaventuranza, la verdadera alegría del ser humano. ¿Por qué fracasaste? ¿Por qué no tuviste la victoria y el gozo y la bienaventuranza y la vida abundante en tu vida? Quizás porque tenías creencias superficiales, creencias mentales, de estudio, de memorización, de haber escuchado en la iglesia, pero de leer devocionales o incluso de leer la Biblia y estudiarla. Pero ¿cuánto de todo eso fueron creencias arraigadas en tu vida que se manifestaron a través de tu conducta, a través de tus actitudes, a través de tu vida de obediencia? ¿Cuánto de eso te sirvió en los momentos de necesidad? Y hoy es el momento, ahora es donde tenés que tomar una decisión y decir en una oración que yo te voy a repetir porque la voy a hacer para mí y te voy a pedir en el nombre del Señor que vos también lo hagas, pero en forma personal como vos haciéndosela a Dios. Que tu vida espiritual desde ahora sea un poquito más profunda. Que busques intimidad con Él, que no sea toda intelectualidad superficial, conocimiento vacío, pero que no sea manifestado en tu vida. Y que cuando viene el zarandeo y la prueba y el ataque, no te sirve. Y estás agarrándote de los pelos, culpando a las situaciones, culpando a las personas, y que no sos el ejemplo como esposo, como padre que deberías ser. No es así. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios en el nombre de Jesús que bendiga nuestras vidas. Vamos a orar. Yo te pido que dejes ahora el chateo ahí, los deditos levantados, los corazoncitos que se ponen en Facebook, y que cierres tus ojos. Yo también voy a cerrar mis ojos. Y le vamos a decir así: Padre Celestial, en este momento decido dejar de lado mis recursos, mis creencias que no me han servido, conocimiento hueco, vacío. Quiero tener relación con Jesús. Quiero aumentar mi intimidad contigo, conocerte personalmente. Todo eso que yo conozco de vos por la palabra, por las promesas, por los mensajes que a lo largo de mi vida escuché, quiero en esta tarde, en esta noche, que me acerquen más a Cristo. Quiero rendir mi vida, quiero humillarme, quiero ser obediente a las demandas del Evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame para ser obediente y activar la obediencia en mi vida, para que estas creencias puedan ser las que realmente dirijan mi vida, las que me den valores, principios morales y espirituales, como esposo, como padre, como hijo, como empleado, como patrón,
que los principios bíblicos sean los que moldeen mi vida y tener una vida parecida o semejante a la vida de Cristo, que manifieste el fruto del Espíritu Santo por medio de mi vida diaria. Querido Jesús, hoy estamos delante tuyo, estamos como pueblo, como iglesia. Hay muchas familias que hoy nos están viendo y yo los invito a ponerse bajo la poderosa mano de Dios, a humillarse bajo la grandeza, bajo la soberanía del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu hogar, quiere ayudarte cuando vengan los momentos difíciles. Como estamos diciendo, van a venir momentos muy difíciles, sobre todo en lo económico y en lo social. Pero vos, como hijos de Dios, tus creencias te van a sostener. Tu relación con Dios va a ser más real que nunca. Acordate de la fase 7, que no existe, pero la fase 7, inventada por nosotros ahora, es la fase de tu madurez espiritual. La fase de tu madurez, en donde vos pudiste acercarte a Dios de tal manera que tu vida creció y que tu vida ya no es igual a lo anterior. Bendecí, Señor, a cada uno que hoy está escuchando, que hoy está orando, que hoy está tomando decisiones. Bendecí, Señor. Rompe todo corazón duro. Martillá con tu palabra y con tu Espíritu Santo para que podamos abrir nuestra vida, rendir nuestra voluntad, someter nuestro intelecto a la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Gracias, Padre. Bendecí nuestra iglesia, bendecí todas las personas que hoy nos están escuchando y viendo, y que esta semana sea una semana de poder, de victoria, de dejar el temor de lado y poder mirar con esperanza y con fe a aquel que nos ama y que nos bendice y que nos da la victoria siempre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios te bendiga y que tengas una semana tomado de la mano de Dios. Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Señor, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Salvador, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que
Marcela. Ayúdenme a cantarlo. En un agradecimiento a Marcela y su papá Luis. Marcela, te bendecimos. Que Dios te siga usando en América Latina, tocando vidas. Gracias por venir esta noche. Extienda su mano acá y bendiga a esta poderosa mujer de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo la fortalezca.